compañeros? Muchas gracias por estar en una nueva edición, una nueva clase de esta Escuela de Formación de Cuadros Políticos, a la cual denominamos la Doctrina Justicialista de Guillermo Moreno. Escuela que tiene el carácter institucional de llevar a cabo de alguna manera, en más en menos, el trasvasamiento generacional en este espacio político dentro del movimiento nacional justicialista. Tenemos como docente, que va a continuar la exposición, el doctor Alberto Lettieri, y hoy como oradora principal tenemos un lujo, una persona a la cual admiramos todos dentro del movimiento, que es Beatriz Paglieri, licenciada en Economía, que tiene también, además del contenido técnico, político y económico que nos va a comentar, alguna que otra anécdota de color que Alberto también estará comentando algo al respecto. Así que para no demorar más, y estamos muy ansiosos por empezar esta nueva jornada de este ciclo, le pido a Alberto Lettieri, al doctor Alberto, al docente general de esta escuela, que tome la palabra, e iniciamos esta nueva clase. Gracias a todos por estar, compañeros. Se había moteado el audio. Gracias, Lucas, muy buenas tardes para todos. Bueno, hoy la verdad que es una alegría porque no solo es una querida compañera, sino también una excelente profesional y que que va a hacer una contribución que seguramente será interesantísima para todos nosotros. La historia se puede ver desde distintas perspectivas, pueden cambiar los ejes a partir de los cuales uno se puede acercar desde la política, desde la sociedad, desde la alimentación, desde la sexualidad, desde la cultura, y la economía siempre resulta bastante fundamental y hasta determinante para entender los procesos históricos. ¿Por qué razón? Porque en realidad las periodizaciones que generalmente se hacen en historia son periodizaciones políticas, pero si uno analiza desde una perspectiva diferente, a lo mejor los procesos o los periodos no son necesariamente coincidentes. En este caso, lo que nos propone Beatriz es un acercamiento a la historia argentina, y en esta primera etapa, en esta primera reunión, porque esperemos que nos acompañe en varias reuniones, en esta primera reunión va a hacer un análisis económico desde una perspectiva justicialista del proceso que va desde la fusiladora hasta, tratemos de llegar más o menos hasta el Rodrigazo. Pero esto es muy importante porque tiene encadenamientos hacia atrás, porque efectivamente hay nombres, proyectos, intereses que preexisten, y luego un encadenamiento hacia adelante, porque en realidad muchos de las cristalizaciones que se dan en este periodo, y las que no se dan pero se van a insistir en imponer, van a seguir en los periodos posteriores. Yo voy a ser muy breve porque estamos todos ansiosos de escuchar a Beatriz. Solo voy a señalar una cosa, y en realidad esta mujer que van a ver ustedes acá es la gran responsable de que Guillermo Moreno sea economista también, porque fue una de sus profesoras durante el grado. Entonces, algunos la maldecirán y otros la bendecirán, por cierto, pero lo fundamental siempre cuando uno tiene algún tipo de participación pública es no pasar desapercibido. Y yo creo que claramente en el caso de Beatriz no pasa desapercibido por el lado de los y las buenas. Así que la verdad que es una enorme alegría y te cedo la palabra, Beatriz. Bueno, muchas gracias a todos, realmente un lujo. He visto más o menos, además la diversidad de los lugares, este instrumento realmente, además de la iniciativa de ustedes de trabajar en la capacitación y el lujo de tenerlo Alberto en esta dirección general, me parece extraordinario. Respecto a lo que decía Alberto, yo cuando me inicio profesionalmente empiezo en el Ministerio de Economía, y además en paralelo empecé a ejercer la docencia
en la Universidad Argentina de la Empresa, en la Facultad de Ingeniería, en la que está en Las Heras. Es decir, empecé en la Facultad de Agronomía, digamos, y tuve una etapa que después, cuando empiezo en negociaciones internacionales, debo abandonar por razones obvias, porque yo no podía sostener todo el trabajo en el exterior y además hacer docencia. Pero la anécdota es que todavía estaba, por eso, además cuando yo hago este recorrido a través de la historia, me encuentro en hechos que los viví personalmente dentro del Ministerio de Economía, y en algunos, cuando era chica, en las épocas de Onganía, me acuerdo de mi mamá, o en las épocas de los militares, decidiendo que había que ir a hacer compras porque se venía otro golpe. Entonces esas cosas las tengo como muy grabadas y me han ayudado en esta reconstrucción, en todo sentido me han ayudado. Y entonces, bueno, yo estaba dando en el ciclo básico de la Universidad Argentina de la Empresa para la carrera de Economía. Todavía estaba Videla, en el final de Videla, yo no sé si era el 80 o el 80, no, porque el 81 ya se fueron en marzo, así que tenía que haber sido en 1980. Yo daba clases en un equipo que la casualidad, que la jefa de cátedra era María, bueno, ahora no me sale el nombre, pobre, falleció, pero fue una directora que trabajó con Guillermo, la encontró en el equipo de comercio interior. Digamos, después no sé por qué hubo como una confluencia nuevamente de que varios nos encontramos desde la docencia, encontrarnos en el trabajo profesional. Y entonces, bueno, yo estaba dando una clase donde hacía todo un desarrollo y terminé diciendo, y se está desindustrializando el país. Bueno, termina la clase y alguien viene y me dice, ¿y vos quién sos? Entonces, bueno, en mi mejor estilo le dije, ¿y vos quién sos? Porque no eran épocas para que uno anduviera haciendo amigos nuevos. Y entonces me dijo, mirá, no me imaginé que me encontré esta clase en la universidad privada, acabo de volver del exilio y estoy iniciando esta carrera. Él había estudiado ingeniería, no la había podido concluir, pero tenía ya una formación muy grande, y después de muchos años, digamos, hace poco me enteré que puse 10 en sus exámenes. Pero bueno, en ese momento, en realidad, bueno, para mí fue, digamos, nos hicimos como, bueno, me dijo, dije, yo soy peronista, le dije, en esa reacción que uno sentía que cuando te encontrabas con alguien que podías dialogar, bueno, era como que muy importante, digamos, no era sencillo. Además yo ya trabajaba en el Ministerio de Economía y además me manejaba con un silencio que tenía más oídos que voz, así que bueno, pero después mi esposo también estaba estudiando en la facultad y hicieron trabajo juntos, Guillermo y mi esposo, con lo cual en realidad por un tiempo sabía de él, y después empezamos, sí, pero ya me parece que ya no estaba la dictadura, cuando empezamos a trabajar en la básica de Sadi, en la calle Venezuela, y ahí éramos todos, en general éramos, digamos, era de técnicos y profesionales, como tienen ustedes esa mesa, y la dirigía Villanueva, estaba Gullo, que bueno, había salido de la cárcel. Así que bueno, fue una etapa que era muy, muy importante, digamos, donde todos nos sensibilizábamos. Así que sí, fui la primera profesora de historia, de economía, en el ciclo básico común que tenía esa carrera. Así que bueno, Guillermo siempre lo marca, siempre lo dice, yo digo que lo hace para decir que yo soy más vieja que él, pero bueno, acá estamos. Pero bueno, en este recorrido, yo tengo armada, y me van a tener que ayudar y soportar unos minutos hasta que yo ponga tengo un power preparado, porque como hay que recordar muchos, en realidad cuando empezamos a trabajar esto, queríamos revisar, que lo vamos a analizar en particular, a Krieger Bacena, pero después el entramado se arma como, yo le decía antes a Alberto y le decía a Lucas, que se hace como un árbol genealógico
donde hay paternidades y cómo los unos que después fueron, como Martínez de Oz o Walter Klein, venían ya de equipos de la fusiladora o de Onganía, digamos, en realidad como se van abriendo y realmente es algo que yo como profesional en la carrera no tenía este andamiaje, tenía algunas cuestiones, pero no, digamos, para mí algunos fue un hallazgo, otros no, los tenía claros y los construí porque eran personajes sumamente desconocidos y muchos no sabían que habíamos tenido un presidente de facto, por supuesto, que era representante militar en Estados Unidos y un día le dijeron, pero venís y sos presidente. Bueno, ese fue Levingston. Hay una canción de Nacha Guevara extraordinaria, de apuro llegaste, de apuro te fuiste. Es una canción que además ella puede hacer, o digamos, quien escribió, no me acuerdo si la letra, creo que la letra no sé si es de ella, pero bueno, como además era como una etapa donde también lo artístico, como en el caso de Nacha Guevara, era como, también tenías una construcción que te armaba alrededor. Con lo cual, bueno, yo tengo un Power que lo voy a abrir para que ustedes me puedan sentir un poco más ordenada, que si lo hago sin el... Y voy a hacer la experiencia de abrir mi PowerPoint, cosa que ustedes estarán viendo mi debut para abrir un PowerPoint en Zoom. Acá estamos. ¿Lo están viendo? Perfecto. Excelente, Beatriz. Ah, bueno, muy bien. Sí, lo estuve construyendo porque en realidad, no sé si alguno tuvo la oportunidad, pero desde hace como 2 meses, un poco más, todos los viernes en la hora de Moreno, yo desarrollo un tema que más o menos nos lleva unos 12 minutos, 10 minutos, depende cómo lo estructuramos, pero bueno, para dar lugar también al resto de los compañeros, como que es una mirada le pusimos a través de la historia. Que el ejercicio de la memoria realmente es muy significativo. Mi primera diapositiva está para pedirle perdón a Alberto Lettieri, que es nuestro docente, profesor, doctor en historia, pero porque una de las cosas que dice Guillermo todo el tiempo es que para hablar del pasado están los historiadores, para hablar del presente están los periodistas, y para hablar del futuro los que hacemos un análisis entre las distintas disciplinas. Pero en este caso, para mí, es muy importante remitirnos a la historia para encontrar muchos paralelismos y para encontrarnos y descubrir algunas cuestiones que, o por lo que dijeron, o por lo que hicieron, o por quienes fueron en nuestra historia, quedaron absolutamente en la memoria colectiva. Y algunas memorias colectivas, como pongo, cuando hago estoy intentando pasar la diapositiva y no puedo. Alguien que me ayude, pero la flechita era, ¿no? Sí, con la flechita. Ah, ahí está. Ahí va. Buenísimo. Esperá bueno, ya igual la otra en la que te pedía disculpas, le pedía disculpas a Alberto. Entonces, en realidad, bueno, estamos como haciendo una construcción, empecé como, íbamos a hablar de Krieger-Bacena, y de repente es como para atrás y para adelante le encontramos muchísimos paralelos que nos van a permitir entender el presente, entender algunas propuestas. Yo en algunas de las presentaciones digo que en los 90 a muchos nos calificaron de que nos habíamos quedado en el 45, como de viejos, como te quedaste solamente en la memoria vieja del 45 y no podés reconocer qué pasaba en los 90 con Cavallo. Sí, justamente como había estado, digamos, con visión del 45, con una visión revolucionaria, sin ninguna duda tenía claro lo que estaba pasando, y también no solamente desde la disciplina, sino como ciudadana. Entonces, yo lo que digo es que cuando nos descalificaban, diciendo que nos habíamos quedado en el 45, en realidad lo que hicimos es afinar el oído. Con lo cual, cuando de repente alguien habla, uno tiene como el oído que te perturba,
o es música, como nos hubiese dicho el general, pero en realidad tenemos como una sensibilidad de algunas cuestiones, y pero esto yo ya lo escuché. Entonces, creo que en este caso, si bien es para mirar para adelante, o para mirar el presente, para mirar y tener, digamos, poder decodificar qué nos están diciendo todo el tiempo, algunas propuestas que vienen de dirigentes que algunos sentimos como compañeros y otros no tanto, aunque se identifiquen dentro de un mismo espacio, por darle una palabra muy... Y entonces, una de las cosas que también nosotros queríamos como clarificar es que no siempre los ciclos políticos van de la mano de los ciclos económicos, como que hay algunas cuestiones que se van desfasando y entonces decís, hay algunas lecturas que son muy significativas para entender que bueno, es buena esta revisión histórica, y como hacemos, me parece extraordinario en la escuela, pero también nosotros desde el Consejo de Empresarios Nacionales, que se creó a fines del 2016, y estuvimos ya hace 3 años que venimos ejerciendo una especie de docencia, siempre dijimos que nuestro objetivo era socializar el conocimiento. Por lo tanto, bueno, este es el objetivo de esta mirada hacia atrás. Nosotros tenemos claro que el ciclo económico y político, que sí estaba de la mano con Perón, evidentemente era un ciclo que no le interesaba al establishment, y sin ninguna duda se fueron gestando, por supuesto, bombardeo de por medio, se gesta lo que fue el derrocamiento del general Perón. Y asume Lonardi, y yo casi les diría, porque como esta mirada, en realidad tiene una mirada fundamentalmente para entender los hechos económicos, casi como que, es más, los mismos prácticamente que estuvieron en el gobierno de Lonardi, estuvieron en el de Aramburu. Pero a mí me gusta mucho, porque en esta revisión y en este trabajo, estos audios que los estamos pasando los viernes, a mí me gustó, la verdad, ir rindiendo algunos homenajes, ir como rescatando cosas de una claridad extraordinaria, como fue en el caso de Valle, y después con la dictadura de Videla, la cívico-militar, a Walsh también, decís como que nosotros además vamos como encadenando, o yo estoy encadenando, decís como esto tiene como cuestiones personales y desde la lectura personal que uno le va dando a estos acontecimientos. Y a mí me parece que es importante, cuando hablamos de la fusiladora, sin ninguna duda, siempre rendir un homenaje al general Valle, que dijo en su carta: nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. 12 de junio de 1956, y realmente me parece como de una sabiduría y de una claridad estos pocos renglones, que me pareció que cuando empezaba a trabajar con esta revisión, me parecía que era importante que no nos olvidemos además de algunos, siempre nos vamos a olvidar de alguien, o digamos, esto tiene las limitaciones de que uno lo va ejerciendo, y esto puede ser un trabajo que puede ser un disparador para el que quiera evolucionar en esta iniciativa. Pero me parece que Valle tenía que estar presente. Y ahí, ahora sí, vamos a empezar con algo que sí también lo teníamos en la memoria y sabíamos que teníamos que traerlo a la claridad de todos, es que en realidad el plan económico de la fusiladora, que después también lo ejecuta Aramburu, en realidad el gestor fue Prebisch radical,
porque bueno, cuando empezamos a ver a Prebisch y pareciera que se había convertido, que era el oráculo, porque era admirado por Krieger-Bacena, dicho muchísimos años después, dicho en su gestión, y Prebisch llega hasta Alfonsín, ejecutando, formando, yendo y viniendo, porque una de las cosas es que, bueno, Prebisch, es importante que acá también registren, Prebisch entre 1950 y 1963 ya estaba en el exterior, digamos, era como criado de potrillo para ejercer estos cargos y para generar este tipo de acciones. Ya en todo este periodo, 13 años, que es un periodo muy largo para un organismo internacional, era el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL. Por eso digo que cuando hablamos de Prebisch, vamos a ver cómo aparece en todo el recorrido, pero cómo aparece en el formato de todos los que estuvieron en el Ministerio de Economía de Alfonsín y también de la Rúa, porque eran los famosos cepalinos, como parecían que tenían una mística y realmente eran horribles, pero ¿qué pasó? Una de las cosas que digo, bueno, que hizo un alto en el camino, porque de pasar a ser el secretario ejecutivo de la Comisión Económica, de CEPAL, pasa a ser secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Es decir, el rango de Prebisch a nivel internacional era sumamente destacado. ¿Qué hizo Prebisch? Pero acá también nos aparece Jauretche hablando de este momento, y quiero pues dice, don Arturo Jauretche denominó retorno al coloniaje, es decir, como algunos símbolos para nosotros, cómo iban interpretando rápidamente, con muchísima visión, con muchísima claridad, y no encandilados por nada, sino por una doctrina y por convicciones, es decir, rápidamente podían identificar a quién era Prebisch, y quiénes eran la fusiladora, como lo determinó también claramente Valle. ¿Qué es lo que, no sé si tengo que, ya, qué es lo que, digamos, hace primero Prebisch? Y lo que sabía hacer, es decir, se cuestionaba que Perón no estaba en el mundo porque era de los pocos que no había adherido al Fondo Monetario Internacional. La Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional de la mano de la fusiladora con Raúl Prebisch. Y no solamente entra el fondo, porque por supuesto el fondo nos estaba esperando en bandeja, y por supuesto para como nos pasó, pues a veces cuando uno siente, bueno, a mí me tocó en la década ganada tener que enfrentarnos por la Administración del Comercio a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, frente al organismo internacional, el OMC, que parecía que encandilaba a muchos. Pero como que a lo largo de la historia, cuando un gobierno en realidad tenía principios y valores, y tomaba una determinación distinta, era absolutamente cuestionado, y cuestionado por todos los que alrededor, bueno, ya habían adherido, y nosotros con soberanía y con independencia, Perón había determinado que no iba a entrar a los nuevos organismos multilaterales de crédito y no iba a adherir a estos nuevos organismos. Por supuesto, uno de los considerandos para que entremos al Fondo Monetario, decían que era perjudicial para la economía argentina continuar en el estado de aislamiento en que se mantenía con respecto a las instituciones internacionales. Esta frase, cuando varias veces vamos a encontrar que nos encontramos con una memoria colectiva, pero que pareciera que es atemporal, porque nos vamos a encontrar con un montón de determinaciones que ustedes van a decir, pero yo lo escuché ayer esto, o lo escuché hace 5 años, lo escuché hace 10 años. Es decir, esta cosa de estamos aislados del mundo, bueno, era lo que decían de Perón para que ingresara al Fondo Monetario Internacional. Bueno, acá lo que decían, que era el único país latinoamericano que no había adherido al Fondo Monetario. Gracias Perón,
Y después tenemos que decir gracias, Néstor, que además le pagaste, tuvimos una década sin que nos viniesen o no tuviesen posibilidades de revisar nada. Continuemos. Entonces, en realidad, cuando empezamos a analizar quiénes estaban, porque una de las cosas, tal vez ¿por qué no voy a entrar en profundidad en los detalles de qué hizo cada uno? Porque en realidad cuando uno hace el análisis, se los facilito, todos fueron de ajuste, es decir, hay que congelar, no hay que aumentar los salarios, tenemos que ser competitivos, tenemos que importar esto, tenemos que importar lo otro, tenemos que tener flexibilidad. Unos lo llamaban planes de estabilización, en realidad eran todos planes, que hoy los podemos definir de exclusión, con distintas categorías, y lo que también les puedo anticipar, que todos los planes entre el 55 y el 73, que volvió el peronismo, ningún plan fue exitoso. En realidad, cuando uno analiza toda esta historia, se encuentra que fueron todos procesos muy cortos, porque ninguno les daba resultado. En realidad, tenían cuestiones como matices, porque inclusive en esos matices, y los vamos a revisar también, entraban los dos, Frondizi, Guido y Lía, pseudodemocracias, porque en realidad estaba el peronismo proscripto. Entonces, bueno, ¿quiénes empezaban a ejercer las funciones dentro del Ministerio de Economía con la fusiladora? Sin ninguna duda, bajo el mandato de Prebisch. Es decir, Prebisch es la cabeza visible y además condecorada para mentar este plan de ajuste. Pero el que estaba de un día para el otro, es decir, Adalberto Krieger Bacena, o Adalbert Krieger Bacena, que ahí le falta una R, ahora me estoy dando cuenta, en el entró al Ministerio de Economía cuando estaba de presidente Ortiz. Porque en realidad era muy joven cuando ejerce estos cargos, es decir, tenía 36 años nada más, pero venía siendo, digamos, conocía los pasillos del ministerio como nadie, porque hacía 18 años que trabajaba en el ministerio en cargos menores, es decir, que él, en realidad, mientras estuvo el peronismo en el poder, Krieger estaba dentro del Ministerio de Economía. Casi, digamos, parece marcando algo que parece casi un chimento, no, porque en realidad nosotros nos vamos a dar cuenta cuántos en realidad estaban tapados en distintos lugares, ejerciendo y diciéndonos, y ahora que revisamos la historia, decir por qué estás aquí y ahora. ¿Con quiénes armaban equipo? Y acá empieza a aparecer por primera vez Alzogaray, no el mismo en esta comisión que se crea para asesorar a Prebisch, sino, digamos, ese equipo que arma Prebisch para en realidad generar este plan económico, ya la integra alguien que pertenecía al partido de Alzogaray. Perdón, me fui. Y ya también aquí aparece Martínez de Hoz. Martínez de Hoz con su perfil Sociedad Rural Argentina, sin ninguna duda, y aparece como presidente del Instituto Nacional de Granos y Elevadores. Es decir, en La Libertadora, ya los personajes que después empiezan a aparecer en nuestra historia de manera muy determinante, en realidad estuvieron formándose desde la fusiladora en adelante, en el caso de Krieger Bacena, desde antes. Y también el paralelo, todos los funcionarios del Banco Central también tenían como esa, digamos, a lo mejor eras presidente del Banco Central y terminabas siendo después ministro de Economía, o venías del exterior y eras presidente del Banco Central. Esta parte lo quiero leer porque realmente es muy, muy impactante. Digamos, bueno, la medida fue declarar la autarquía del Banco Central, esa cosa famosa que lo vimos con Redrado, de que parecía, esta casa es mía y acá mando yo, y se terminó esa autarquía, que además, y esto se los digo, no sé si está escrito en algún lado, se los digo
como vieja funcionaria que fui del Ministerio de Economía. Todos los que se formaron en el exterior del Banco Central, que quedaron formateados por los organismos multilaterales de crédito, fueron todos subsidiados por el Estado. Todos trabajaban en el Banco Central, como los Arriazu, López Murphy. Yo me acuerdo, yo trabajaba en el 5º piso y López Murphy trabajaba en el 4º piso, era muy malo aparentemente jugando al fútbol, jugaban los del 5º, con el 5º estaba el ministro de Economía. Yo integraba, digamos, por eso los pasillos que me tocó transitar, yo era todo oídos, porque era como una cosa que era muy, muy impactante. López Murphy también fue formateado y fue a estudiar a Chicago, como lo vamos a ver más adelante, se me ocurre la anécdota ahora, pero López Murphy, ¿saben lo que en realidad lo hizo famoso en el equipo de Martínez de Oz? Que él dijo que había provincias que tenían que ser territorio de reserva. Imagínenselo a Rodríguez Sá, que hoy tenga que escuchar esta determinación, esta caracterización, donde los que eran provincias, porque no eran viables, entonces tenía que quedar como territorio de reserva, La Rioja, Catamarca, San Luis. Entonces, todo el mundo lo alababa porque decía esta barbaridad, pero además, por supuesto, dijeron, este es de los nuestros, tiene que ir a estudiar a Chicago. Y fue también bancado por el Estado. Los que hablan, y después vamos a hacer otros desarrollos de los que dicen, y entre lo que dicen y hacen, ¿no? Como la oligarquía haciendo en paralelo la junta de granos, pero también el Yao Yao, o las canchas de golf. Pero bueno, me fui, pero vuelvo al Banco Central de la Fusiladora. Declaran la autarquía y designan al radical Luis Firpo, que había renunciado, en realidad el radical es Laurencena, nunca lo escuché, Laurencena, no lo tenía registrado, porque el que se va del Banco Central se va para integrar la comisión directiva de la sociedad rural. Era toda todos eran unos personajes muy impactantes. Pero esto es lo que quiero marcarles. En la asunción del nuevo directorio del Banco Central de la República Argentina, el ministro de Hacienda, Eugenio Blanco, elogió la etapa pro-británica de la institución. Una cosa tremenda. Hoy creo que tienen que tener vergüenza ajena para decir esta barbaridad, aunque la dicen y la piensan igual y la ejercen como etapa pro-británica también. Dice que había contado con el ahora retornado Raúl Previch. Todo el mundo en sus discursos necesitaba hacerle elogios a Previch. Una cosa impresionante radical. Lo tremendo, y además el que dice que bárbaro que son pro-británicos, Eugenio Blanco, fue el ministro de Hacienda de Aramburu, pero luego fue de Ilía. Es decir, Ilía, por supuesto, asumió con el peronismo proscripto, estuvo 2 años, porque también después lo derrocó Onganía, pero nos vamos a ir encontrando con que era lo mismo estar con la fusiladora que con Ilía. Es decir, por ahí también hay chimentos que te van apareciendo en las crónicas de los diarios que Ilía tampoco era demasiado santo, aunque siempre apareció como el pobre viejito que la asimilaban a una tortuga, pero me parece que tenía algo más que eso. Entonces, el mismo funcionario que tuvo la fusiladora lo tuvo Ilía, pero también Alzogaray fue funcionario de Frondizi, es decir, podía estar en la fusiladora y también con Frondizi. Es decir, en realidad, creo que el que ejercía la presidencia no tenía ninguna importancia, sino que iban probando a todos estos nuevos que decían liberales, hasta que después empezaron a inventar lo del neoliberalismo, pero que venían con la libertad en la mano. Alzogaray, para los que, no sé si hay alguno que, no, son todos muy jóvenes, pero sin ninguna duda para la memoria colectiva de toda una generación hay que pasar el invierno, porque Alzogaray, que había estado en la fusiladora, y después con Frondizi,
Pues era impresionante, además, cuando vos empezás o ustedes cuando empiecen si alguno quiere meterse, empezás en los discursos, todos critican al anterior, porque realmente fueron horribles todos los que fueron ejerciendo estos gobiernos. Claro, después del peronismo y lo que había generado el peronismo, entiendo que, bueno, sacar al peronismo y a un pueblo que estaba, por supuesto, acostumbrado a, como dice Guillermo, a comer con cuchillo y tenedor, a tener trabajo, la dignidad del trabajo, bueno, pero Alzogaray, ¿qué fue en la Revolución Libertadora? Que la Libertadora era la fusiladora. Desde junio de 1956 fue el subsecretario de Comercio, es decir, fue el que ejercía la Secretaría de Comercio. Supongo que a lo mejor era de Comercio Interior y Exterior en esa época, la verdad que no lo sé. Pero luego se convirtió en el ministro de Industria con Aramburu, es decir, compartió gabinete con Krieger Bacena, que era el ministro de Hacienda, y luego, por supuesto, pasaba también de la Libertadora a Frondizi. Es decir, podían ser multifacéticos. Acá vamos a detenernos un poquito porque en esta lectura también estuvo muy direccionado buscar esto de economía social de mercado, porque los que tenemos determinada edad en el ejercicio de esta profesión, sabemos que la economía social de mercado era la que se supone que propiciaba Alzogaray. Él decía, venían de un grupo que era una escuela alemana, austríaca, es decir, una escuela que tenía un nombre precioso, economía social de mercado, no sé por qué social, porque en realidad lo que se defendía absolutamente era el mercado. Pero vamos a hacer lo antes y lo de ahora, porque Alzogaray, que era promotor del liberalismo económico, y por supuesto continuó con la apertura que encomendó Prebisch al Fondo Monetario, y por supuesto que todos empezaron a pedir los créditos al Fondo Monetario. Bueno, acá pongo lo que ya les dije, que en realidad eran planes de ajuste, no tenían otra cosa más que el ajuste. En este caso, Alzogaray lo definió de estabilización. Entonces, lo rescaté esto porque en realidad lo que era el Canal 7 de esa época, y prácticamente era el único canal, y por cadena nacional, por supuesto que los ministros hablaron. Pero habló de toda la situación económica en la que él también ya había estado. Después nos va a pasar también con Krieger Bacena, es decir, como que se asustan de lo que encontraron cuando ellos habían estado. Y entonces, bueno, después de un año y medio ya de Frondizi, donde él era ministro, y de la Libertadora, que ya había estado, lo único que se le ocurrió decir es que hay que pasar el invierno. Es decir, era como, bueno, pasemos agosto, ¿viste? Tomemos un poco de caña con ruda y pasamos el invierno, y después que pasemos el invierno todo va a ser de maravilla. Pero entonces vamos a rescatar este tema y vamos a ir insertando algunas cuestiones que están direccionadas en este análisis. Porque la economía de mercado, social de mercado, ahí me falta la palabrita, propugnada por Alzogaray, se basaba en la aplicación rigurosa de los mecanismos de mercado como principio ordenador de la sociedad libre. El Estado solo debía asegurar la competencia, resolver los casos críticos y compensar determinados objetivos sociales. La política económica llevada adelante por el inefable capitán ingeniero, que para nosotros también, porque era militar, había estudiado ingeniería como militar, consistió en el clásico programa de ajustes estructurales, que consistían en devaluar, racionalizar el sector público, que era echar a los que a ellos no les interesaba, porque lo que hizo Macri no es novedoso. Sacó a los que ellos decían que eran militantes y pusieron, siempre la oligarquía supo cómo ocupar todos los cargos. Participación irrestricta del capital extranjero y limitar el crédito a las pymes, no aumentar salarios, era como parte
de las medidas permanentes. Antes yo puse acá como la memoria colectiva atemporal, porque van apareciendo cuestiones que uno dice, pero ¿cuándo lo escuché? Y esto dice, ya en el año 1962, es decir, solamente a un año de Alzogaray, una gran cantidad de deudas en el corto plazo y mediano plazo y una fuga de capital ocasionaron una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito del país. Esto, yo le saco la fecha, 1962, y usted dice, no, pero yo lo leí ayer. Para compensar el deterioro de las reservas, el gobierno recurrió al crédito del Banco Central en exceso del límite convenido con el Fondo Monetario para poder financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo Monetario declaró a la Argentina en violación al acuerdo stand-by. Eran palabras que eran como claves por estas épocas. Es decir, entonces, en realidad, ya teníamos deuda, todas eran de corto plazo, había fuga de capitales, no había reservas, recurríamos en exceso a las reservas y a no hacer lo que en realidad siempre fue una bandera del peronismo, que son los superávit gemelos, y por eso no necesitábamos acudir, como Perón había determinado, que no acudiéramos a estos créditos que lo único que hacen es pagar un crédito con el próximo crédito que te dan, o pagar los intereses en realidad. Entonces, acá vamos a volver a la economía social de mercado, porque a lo mejor ya están leyendo, pero yo les dijera, ¿quién dijo esto? A lo mejor es muy difícil que lo pudieran acertar. Dice que la economía social de mercado es una forma de contrato social que busca poner a los mercados al servicio de los pueblos, en lugar de poner a los pueblos al servicio de los mercados. Faltan los violines. Se parte de la premisa de que no hay con qué reemplazar a los mercados como el sistema más sensato para organizar las relaciones de producción e intercambio. Esto sí es de fondo. No encuentra, quien lo dice, quien nos da esta definición, otra premisa mejor que la del mercado para ordenar la producción y el intercambio. Pero a la vez que el fundamentalismo de mercado resulta en un desastre social, económico y ambiental. Lo ambiental aparece ahora, esto 2020, podríamos decir, en los últimos 5 años, como pareciera que si no dice ambiental, no tiene valor. ¿Qué es precisamente lo que está pasando hoy en el mundo, luego de 4 décadas de un proceso de globalización basado en las premisas del neoliberalismo? Vamos a volver con esta diapositiva, porque lo dijo Guzmán, nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán. Martín Guzmán volvió, creo que de un viaje del Vaticano, y entonces yo no sé si él mimetizó, mezcló y puso todo en la licuadora, y entre la economía social de la Iglesia, la economía social de mercado, se inventó una definición, pero en realidad, cuando él dice economía social de mercado, es la que interpreta Alzogaray, y es esa escuela europea que dice que lo que es determinante es la teoría objetiva, que no es la determinante, la teoría objetiva del valor, que propicia sin ninguna duda un peronista. Lo que tenía valor era lo que dijera el mercado, no había que hacer costos, y entonces la teoría es la subjetiva del valor. Si vos vas a comprar una manzana y la querés pagar cualquier precio, el mercado te lo está determinando, entonces bueno, es la teoría donde no se hacen costos y el mercado determina. La verdad, para mí es una incógnita esta melange que armó Martín Guzmán. Y la verdad que me parece que es importante, por eso es uno de los puntos que en realidad estuvimos direccionando, porque en esto de que tenemos el oído agudo, para que nos cuenten en discursos lo que después no van a estar en los hechos, tuvimos que en realidad
hacer una pantalla sobre esto, porque a mí lo que me impacta muchísimo es cuando habla de que la premisa de que no hay con qué reemplazar a los mercados como el sistema más sensato para organizar las relaciones de producción. A mí me parece impresionante esto, porque Martín Guzmán, yo no tengo claro qué formato tiene, pero me parece como esta cosa que se hablan digamos, se definen, pues no se definió como progresista, como algunos que dan vueltas por ahí, después lo vamos a analizar también en particular, pero Martín Guzmán está hablando de algo que es una entelequia, y que me parece que en algún momento nos tiene que quedar claro qué quiso decir cuando se definió y cuando definió economía social de mercado de esta manera, cuando en realidad la escuela de la economía social de mercado es la escuela justamente de Alzogaray, de los hermanos Aleman, de Krieger-Bacena, digamos, toda una cuestión que vino con la posguerra en Europa. Bueno, acabo de decirlo. Me parece que es importante que lo subrayemos, digamos, entre teoría objetiva y subjetiva del valor, y acá, digamos, yéndonos a cuestiones más económicas, porque en realidad la sensación que a uno le queda cuando empiezan a buscar palabras que parecieran me hablas en francés, más o menos, es decir, palabras que quedan bonitas, en realidad son antiperonistas. Es decir, cuando tienen que adornar tanto su definición, o si no la adornás me decís que soy antiperonista, si no me decís que soy peronista, todo lo demás que queda en el medio es muy para, yo les diría, como militantes, como cuadros políticos, tienen que agudizar el oído. Bueno, esto ya se los dije. Puse acá que retomemos, así me voy a hacer caso a mí misma, para no desordenarme. A Lonardi y Aramburu con el peronismo proscripto, ya lo dijimos, estuvieron Frondizi, Guido y Lía. Con Frondizi preso, Perón en el exilio, el triunfo electoral de los radicales del pueblo, que era Ilía, fue un triunfo de minorías. Creo que es importante que también lo fijemos en la memoria. Pero bueno, a Ilía lo derroca Onganía en junio de 1966, y Onganía asume, dicen que se quería copiar de Franco en esa época, pero definen esa dictadura como si fuese una dictadura de carácter permanente. Si venimos acá y no nos vamos más, todos los que estuvieron hasta ahora, de Lonardi hasta Onganía, era como que estuvieron practicando, cosa que pareciera que por los resultados es bastante cierto, pues fueron malísimos, realmente, si uno tiene que hacer un análisis político ni hablar, pero económico horrible. Y creo que también en todo el análisis tienen que tener en claro que el movimiento obrero organizado se la bancó, siempre se la bancó. Por lo tanto, yo también en cada una de las presentaciones voy marcando algunas cuestiones porque hubo que bancarse estos gobiernos y seguir adelante, porque por supuesto estaban proscriptos, los metían presos, bueno, nada fue fácil para el movimiento obrero organizado, sin ninguna duda. Onganía llega, como les decía, a ser un gobierno que parece que no se iba a ir nunca. Asume en el 66 y se tuvo que ir en el 69. Es decir, que tampoco prosperó. Pues también fue horrible desde todo punto de vista. Sin ninguna duda, llegó y lo primero que hace es la noche de los bastones largos, que no es que tiene que ver desde el punto de vista económico, pero sin ninguna duda es un hecho en la historia tremendo.
eliminando, bueno, la autarquía eso era lo menos la represión que se generó en la noche de los bastones largos y el exilio que determinó para muchísimos académicos, científicos, bueno, sin ninguna duda todos los que militan saben de esta situación. Pero tal vez no tengan tan presente, y después lo vamos a relacionar también cuando estemos con Videla, que Onganía genera el operativo Tucumán, que determinó, mandó una racionalización, dejó, bueno, acá dice, el inventario aparecen 11 ingenios, 50.000 desocupados, 200.000 migrantes de otras provincias o de los países limítrofes que venían a hacer, sin ninguna duda, las cosechas, los trabajos que no eran permanentes. Y estos dos acontecimientos determinaron una frase que también quedó en la memoria de los peronistas de determinada edad, donde Perón dice, paren, porque además también Onganía llegó como que no solamente venía, porque asume con mucho consenso, él logra unir a los azules y colorados, y en realidad asume con mucho consenso, y aparentemente aparecía ahí como que había parte del sindicalismo que también estaba apoyando este golpe. Pero con claridad meridiana, como siempre tuvo, dijo, paren que esto no puede durar. Desencillar hasta que aclare fue una frase de Perón que marcó a la militancia de ese momento. Yo les había dicho al principio que uno de los temas que nosotros estuvimos direccionando era el de justamente el de Onganía con Krieger-Bacena. Porque en realidad, me parece que no, está bien. En realidad, Onganía tiene dos ministros. Empieza con Sallie Mae, que era un empresario de la industria de la alimentación, que venía de... Por eso empieza una cosa muy extraña, apoyado, y era de la dirigencia gremial empresaria de las pequeñas y medianas empresas. Con un perfil del empresario nacional, que bueno, venía a ejercer el Ministerio de Economía. Y fue también responsable del operativo Tucumán. ¿Qué hace Onganía? Tiene primero a Sallie Mae, pero nombra como embajador en los Estados Unidos a Alzogaray. Es decir, así como después lo vamos a encontrar a Cavallo, siempre en algo, siempre cumpliendo una función, en cualquier gobierno, nuestro o de otros, también Alzogaray era como el intocable, y hubo declaraciones de Onganía que su mentor en materia económica era Alzogaray. Y lo designa, por supuesto, en Estados Unidos, que era clave para las relaciones con los organismos multilaterales de crédito. Yo no sé en cuánto estoy de tiempo. Lucas, ¿vos me estás marcando, me estás controlando? Porque creo que no vamos a llegar a Rodrigo, si no. Digamos, Bea, sí, ya estamos aproximadamente en 30 minutos, pero está bien porque estamos llegando de alguna manera al final de la expo, digamos. ¿Al final? No. Bueno, no importa. Bueno. Vamos a profundizar. Porque, lo de Krieger-Bacena también quiero analizarlo con el aquí y ahora. Entonces, Onganía, dictadura permanente, se manda unas cosas tremendas, como fue la noche de los bastones, la destrucción del aparato productivo, que podía ser que hubiese que racionalizar en algo, que no eran competitivos algunos ingenios, pero bueno, se mandó una caballada, ¿no? Bueno, él pertenecía, creo, justamente a esa parte del ejército. Y entonces, hay algo que tenemos que tener claro en esto. La primera etapa, el primer año y medio de Onganía, está Sallie Mae, con
un perfil de empresario nacional y como que tenía como un modelo pensando en articular con las pequeñas y medianas empresas. Y así como la Confederación General Económica, que los nucleaba a los pequeños y medianos empresarios, lo apoyaron, inmediatamente la Unión Industrial Argentina, que tenía, por supuesto, el complejo industrial más desarrollado, más importante, propiciaron, porque nunca se sabía si Krieger Bacena era el dueño del caballo o hay alguien que era el dueño del perro, ¿no? Y en realidad el dueño del perro, cuando tiramos de la correa, apareció que era la Unión Industrial, y Krieger Bacena como el empleado de lujo, el empleado del mes de la Unión Industrial Argentina. Entonces, así como los empresarios nucleados en la UIA y el Consejo Empresario Argentino, porque empezaron a aparecer estas organizaciones gremial empresarias que nucleaban a los que hoy siguen representando. Es decir, a grandes empresas que tienen determinación en las políticas económicas. Entonces, Krieger Bacena asume, porque además Krieger Bacena, desde que se fue de ser ministro de Aramburu hasta que se convierte en ministro de Onganía, estuvo trabajando, deja de ser el chico bueno del Ministerio de Economía y se convierte en un empresario, y no en empresario, sino en representante de empresarios y a integrar determinados directorios. Y acá también, por eso me parece que es importante que nos detengamos para el aquí y ahora. Porque en 1967, en paralelo que en la Argentina estaba Krieger Bacena con Onganía, en Brasil también estaba la dictadura, y Delfín Neto, el famoso Delfín Neto, impone un plan que pareciera que, digamos, los dos son de exclusión, pero sí en el caso de Brasil lo consolidaron como el milagro brasileño, es decir, en realidad es cierto que hubo un desarrollo industrial impactante en Brasil, pero lo que quedó plasmado y nadie modificó es que ese plan era de exclusión con 40% de pobres, que es lo que quedó consolidado en Brasil. El de Krieger Bacena es el que deja consolidado, y por supuesto el movimiento obrero organizado tuvo un rol importante, pretende dejar consolidado un 25% de pobres en la República Argentina. Imagínense, ya, digamos, para nosotros teníamos como en el plafón de que había estado Perón y Eva, y entonces en realidad no estaban pensando que nosotros podíamos ser el 40% de pobres, ni se les pasaba por la cabeza, pero sí podíamos tener un 25% de exclusión, que es lo que se viene todo el tiempo cuando se hablan de las estadísticas y cuántos pobres hay, que van, vienen, suman, va. Lo que quieren cuando es modelo de exclusión en la Argentina es que no alcanza para todos y un 25% se queda afuera. Por eso digo, agudizar el oído para lo que nos van diciendo. Me llamó la atención, y la verdad que no lo tenía, pero me pareció que iba también con lo que veníamos hablando de la economía social de mercado, que Guzmán hizo una traducción rara, pero el partido de Delfín Neto, que es el que deja el 40% de pobres, se llama Partido Democrático Social. Es decir, hay nombres que marcan, que pareciera que, bueno, muy marketineros. Y acá es algo que tenemos que sí marcar como una diferencia. Cuando uno analiza las retenciones o los derechos de exportación, a las exportaciones argentinas, fundamentalmente, sin ninguna duda, al sector de exportaciones primarias agropecuarias, se puede encontrar, inclusive antes de Perón, ya había aplicación con distintos motivos. Por ejemplo, la oligarquía dijo, bueno, pongo retenciones para hacer la junta, los hilos para la junta de granos, que a mí me sirve.
Es decir, en realidad tuvo distintos componentes y estuvieron presentes en muchísimos gobiernos. No precisamente en el de Perón, digamos, Perón no las necesitó como instrumento. En realidad, Perón, cuando crea el IAPI, que es para la promoción de exportaciones, lo pone en manos del Banco Central de la República Argentina, una cosa extraordinaria, con una visión clarísima de un verdadero estratega como fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que diferencia las retenciones en el gobierno de Onganía con Krieger-Bacena? Que las retenciones se explicitan, se presentan claramente como para compensar una devaluación, es decir, Krieger-Bacena sube con una devaluación muy grande, pero la compensa casi totalmente, parcial pero casi muy significativo, con derechos de exportación. Y lo explicita diciendo, yo necesito compensar la devaluación, necesito ese recurso fiscal. Por supuesto, todos los gobiernos tenían déficit. Después de Perón, digamos, los gobiernos peronistas no tienen déficit, pero entonces lo necesito como recurso fiscal y lo necesito, claramente dicen, para desacoplar los precios internos de los internacionales. Es decir, en realidad lo que hacen una política que congelan salarios, mantienen parcialmente el poder adquisitivo a través de controlar el precio de los alimentos, le generan recursos fiscales que en realidad, pensando en que van derivados a la industria, aunque hay una apertura bastante grande de la economía y también Krieger-Bacena, yo no sé por qué, porque además yo no sé por qué lo dijo en los 90 en un reportaje que le hace Juan Carlos de Pablo, donde dice, yo no sé por qué estaban tan altos, si él venía de ser funcionario desde la fusiladora, ¿cómo no va a saber quién ponía los aranceles? Que no fueron de gobiernos peronistas. Entonces, bueno, bajan aranceles de manera bastante significativa, los tenían como en 300% y los bajan a 140%. Les quiero decir que esos 300%, aún hoy hay productos de Japón, de Estados Unidos, de la Unión Europea que tienen esos niveles. Con lo cual, digamos, todo el discurso de los aranceles que nos viene a nosotros así como que somos negros, sucios y malos, bueno, sí, cuando somos peronistas lo que hacemos es protección a la industria nacional y por eso en algún momento vamos a rescatar el tema de la administración del comercio. Pero esto sí tiene que quedar marcado que cuando se presenta el plan económico, Krieger-Bacena, que no es un plan de Krieger-Bacena, es el plan de la Unión Industrial Argentina, que desplaza al plan de la Confederación General Económica, que representaba a los pequeños y medianos, toman el poder económico, que lo ejerce o lo gestiona Krieger-Bacena, y tienen un modelo que de alguna manera se presentó como un modelo distinto. Pero claro, sin ninguna duda, era de exclusión, sin ninguna duda. Vamos a leer esto porque también son como impactantes la impunidad de algunas declaraciones. Bueno, por supuesto congeló salarios, el Onganía con Krieger-Bacena, y la Unión Industrial Argentina aplaudió las medidas de congelamiento salarial, señalando que contribuirán a la estabilización de los costos industriales. También, si lo leyeron ayer, es lo mismo, porque siempre se repiten estos discursos. La Unión Industrial Argentina fue también muy clara con respecto a la clase obrera. Debían anularse aquellos pseudoconquistas sociales que atentasen contra el desarrollo industrial general. Si cuando lo escucharon decírselo a González Fraga, que no, que teníamos, que nos habíamos creído que podíamos tener el televisor y el aire acondicionado, alguna vez ya González Fraga lo había escuchado. Desde la revista de la Unión Industrial Argentina, describían la posición de la entidad ante los salarios
Y su hipótesis consistía en que la inflación en Argentina era producto del tremendo egoísmo de sus clases sociales. Una cosa impactante, que esto estaba en la revista de la Unión Industrial Argentina. Era expresión de la lucha entre los distintos sectores sociales por retener para sí una amplia porción de la riqueza nacional, y se desencadenó a partir de la política salarial del peronismo. Esto es la revista número 40 de la Unión Industrial Argentina del año 1966. No se preocupen que esto lo van a volver a escuchar, porque el discurso de Martínez de Oz, el 2 de abril de 1976, lo vamos a leer y desmenuzar casi en particular. Por lo tanto, la culpa es de los trabajadores, la culpa es del peronismo, que les hizo creer que podían tener calidad de vida, dignidad del trabajo. Entonces, bueno, tengamos cuidado cuando nos presentan modelos que son maravillosos, pero que son modelos de exclusión. Por eso tenemos que revisar muy bien esto. Y acá puse otro también con el título de Memoria Colectiva Atemporal, sobre las reservas del Banco Central. Krieger-Bacena inició este proceso sin reservas en el Banco Central, que compensó con un stand-by firmado por el Fondo Monetario Internacional, similar al que también había suscrito en el 58 Arturo Frondizi y gestionado por Alzogaray, embajador ante los Estados Unidos. Como dijimos, Onganía lo tenía en la caja de Estados Unidos a Alzogaray. Y acá dije, a ver, porque a veces no sé cómo les está yendo a ustedes, pero a mí me cansa mucho este relato, me cansa porque es como muy movilizador. Y entonces cada tanto siento que tengo que hacer un paréntesis. Y en este caso, la aclaración que quiero hacer es que cuando hablamos de modelos productivos, porque ahora todo el mundo, primero Pablo Chaliú y Guillermo Moreno presentaron un modelo de producción y trabajo, y hablaron además que es un modelo de desarrollo permanente y sustentable, modelo económico, de desarrollo económico. Porque también, digamos, en esto que maticemos, tenemos que diferenciar entre lo que es crecimiento y otra cosa que es desarrollo, porque el desarrollo es equitativo en la distribución del ingreso. El crecimiento puede crecer y se acuerdan de la teoría del derrame. Bueno, eso es crecimiento, la teoría del derrame, donde no te llega nunca. Entonces, bueno, me parecía que teníamos que hacer un paréntesis después de este agotador relato que nos toca en la historia argentina, derrocan a Perón porque en realidad vinieron por la distribución del ingreso. Por lo supuesto nosotros teníamos casi el 50-50 que mencionaba Perón, el 50 y 50, y solamente con los gobiernos desde la fusiladora perdimos 10% en esa participación. Estábamos casi en el 46, 47% con Perón, y nos fuimos al 36%. Así que fíjense, los 10 que perdimos nosotros se fueron para el otro lado, es decir, la distribución de la riqueza, sin ninguna duda, era para una clase trabajadora que había crecido en el peronismo, sin ninguna duda tenía claro lo que estaba pasando. ¿Y quién marca que estaba pasando y que marca? Por eso realmente yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta el rol del movimiento obrero organizado, porque quien para este desequilibrio es el cordobazo. Cordobazo que en esto me hubiese encantado el diálogo con Alberto, que ya se dará, pero bueno, es la primera vez, creo, en la historia, o por lo menos que yo tenga memoria y que tenga el recuerdo, además de escuchar el cordobazo y de
de seguir el acontecimiento, donde los trabajadores y los estudiantes, es decir, la universidad surge en Córdoba porque la universidad se levanta junto a los trabajadores. En ese reportaje que le hace Juan Carlos de Pablo a Krieger Bacena, por los 90, no me acuerdo, por ahí a lo mejor sí lo tengo guardado, pero lo que dice Krieger Bacena es que en realidad la crisis no fue económica, porque los que hicieron el cordobazo fueron los que más ganaban. Para él, la industria automotriz, que seguramente estaban propiciando, y que eran los que tenían los mejores salarios, para él era condición suficiente para que no fuese una crisis económica y no fuese de la conciencia del movimiento obrero organizado que estaban dejando al 25% afuera, sin trabajo, sin empleo, sin la dignidad del trabajo y por supuesto en la pobreza. Y eso lo entendieron, por eso fue tan importante, es cuando la universidad y la clase obrera, que la clase obrera también, nosotros teníamos la experiencia de que a la universidad ese entramado y genera el cordobazo, que por supuesto es un hito en nuestra historia y que por supuesto debilitó a Onganía y se fueron precipitando los acontecimientos. Y marca, lo que decía una marca, los límites a esta estrategia liberal, por ponerle un nombre, digamos. Podemos decir oligarca, liberal, pongámosle el nombre que quiera, que sabemos que es de exclusión. Y acá también dije, bueno, vamos a remontarnos a lo que a nosotros nos da como un bálsamo, porque en 1947 Perón también elige el lugar y la fecha, el 9 de julio de 1947, Perón declara la independencia económica para acompañar la independencia política. Y en un fragmento de la declaración, Perón dice: comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos de trabajo argentino. Yo les voy a decir, porque digamos, no hace falta que sea humilde, pero yo fui secretaria de Comercio Exterior cuando Guillermo, entre 2011 y 2013, Guillermo era secretario de Comercio Exterior, yo era secretaria de Comercio Exterior. Es decir, trabajábamos, como dijo el decreto y lo escribió Cristina, o lo determinó Cristina, en la misma sintonía. Y mi plan de promoción de exportaciones se llamaba Trabajo Argentino en el Mundo. Con lo cual me siento sumamente identificada, y yo la verdad que no tenía esto cuando lo encontré, por eso les digo que para mí fue muy movilizador, porque uno tiene la coherencia y bueno, y genera acciones que no sabíamos que teníamos en nuestro entramado celular, entra en la memoria. Bueno, y dice Perón en esa declaración de la independencia económica: y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y su porvenir. Digamos, no lo estoy leyendo completa, sino frases que yo elegí. Sin bases económicas no puede haber bienestar social. Es necesario crear esas bases económicas. Para ello es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico, miren, habla de ciclo económico Perón, dentro de la nación, y a eso también tiende nuestro plan. Debemos producir el doble, y a eso multiplicarlo por 4, mediante una buena industrialización, es decir, enriqueciendo la producción por la industria. Cuando se hablaba de producción e industria, en realidad se hablaba de producción cuando era agropecuaria e industria cuando tenía chimenea. Hoy podemos pensar en casi como en una sola palabra. Distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones. Esto es desarrollo económico, porque incluye
la dignidad del trabajo, pero además el poder adquisitivo, el bienestar social que menciona Perón. Producir el doble, distribuir equitativamente la riqueza, aumentar el estándar de vida de la población. Eso era Perón. Por eso somos incorregibles, la verdad que es imposible, hay que ser muy necio para no sentirse orgullosamente peronista, ¿no? Y acá me parece que sí, por eso algunas lecturas de la historia las fuimos direccionando, porque el modelo de desarrollo económico permanente y sustentable fue presentado el 1 de junio del 2020 por Pablo Chaliú y Guillermo Moreno, que es cuando dicen, bueno, presentamos un modelo económico con visión justicialista. Un mes después, el 3 de julio de 2020, la Unión Industrial Argentina anuncia que tiene un plan económico. El plan, cuando uno lo mira, es precioso, está lleno de gráficos, de colores. No tiene una medida enunciada. Es decir, el plan presentado con visión justicialista, sin ninguna duda, tiene medidas y algunas sumamente revolucionarias, como a mí me gusta definir las que se definen para el Banco Central de la República Argentina, que en realidad pareciera que no es territorio nacional el Banco Central. Por lo tanto, acá es muy importante agudizar otra vez, porque ahí es donde nos preguntamos, pero otra vez la Unión Industrial nos viene con un modelo para que lo gestione. ¿Quién será el Krieger-Bacena, decíamos nosotros? ¿Quién puede ser el Krieger-Bacena? Porque evidentemente no están explicitando, y si no están explicitando cómo va a ser el precio de los alimentos y cuál va a ser el precio de la energía, porque el precio de la energía es para que sean, no solamente los hogares tengan calidad de vida, sino que las industrias sean competitivas. Así que tenemos que tener un plan. Por lo tanto, me parecía importante que todo este análisis que estamos haciendo de Krieger-Bacena, que aparecen las retenciones, que aparece la exclusión, que aparece un plan en paralelo en Brasil con Delfín Neto, que definió y nunca modificaron ni Lula ni Dilma, y ya vamos a hacer un análisis en particular, para caracterizar lo que nos están ofreciendo como plan económico. La Unión Industrial nos va a tener que decir, o quién defiende ese plan nos va a tener que decir cuál va a ser el precio de los alimentos y cuál va a ser el precio de la energía. Si no explicitan medidas, es puro título, pero atrás sabemos lo que hay. Los que nos quedamos en el 45 tenemos mucha sensibilidad con eso. Y acá es donde me parece, yo vería un par de diapositivas más, no creo que podamos ver el rodillazo, a mí ya además tampoco me da hasta la voz, porque realmente me va conmoviendo y es como que la garganta se va cerrando. Y también en este caso, Krieger-Bacena, la Unión Industrial Argentina, los ciclos económicos, sin ninguna duda, nosotros lo que tenemos como peronistas son ciclos de producción y trabajo. Pero estamos viviendo, y sin ninguna duda, cuando se derroca Perón, se derroca para cambiar de ciclo y ir a un ciclo de especulación y rentístico. Con las recetas, sin ninguna duda, del Fondo Monetario. Ahora parece que el Fondo Monetario es bueno. La verdad que lo que tenemos que tener es un plan económico que le sirva a los argentinos, a todos los argentinos. Y entonces estaríamos ahora sí pasando, evidentemente está agotado el modelo especulativo, rentístico, que esta última etapa no sabemos exactamente cuándo se terminó, digamos, cuándo se inició, si se inició al final del gobierno de Cristina o si se inició claramente con Macri, seguro, pero está agotado. Y entonces ahora
sin ninguna duda vamos a un ciclo de producción y trabajo. Pero no nos podemos quedar con el título de producción y trabajo si no le damos contenido, y vuelvo a repetir, si no definimos cómo vamos a pagar la deuda, si la vamos a pagar con el aporte que se podrá negociar a partir de retenciones o lo que sea, que ayer fue extraordinario. Quiero, la verdad, felicitar al equipo de la Néstor Kirchner, al equipo de técnicos y profesionales, la exposición ayer de Gastón y de María Belén en el trabajo que hicieron complementario a esta presentación del modelo de desarrollo sobre una nueva ley, de arrendamientos, que acompañe esto que tiene que ser en realidad una transferencia de ingresos hacia toda la población, entre lo que es el dueño de la tierra, un capital que no se amortiza. Por lo tanto, me parece que estamos en este momento donde en realidad lo que no queda claro quién va a conducir este nuevo ciclo económico. A mí me parecería extraordinario que pudiésemos realmente entre todos, no entre todos los que, digamos, yo no, digamos, pienso que es imposible pensar por fuera del peronismo, digamos. Solamente el peronismo puede conducir ese ciclo para que sea para todos los argentinos, para que sea de inclusión y de recuperación, y salir de esta crisis que creemos, entendemos, que tenemos todos los instrumentos para hacerlo. Antes de cerrar, vamos a pasar un par de diapositivas que tienen que ver con esto de que, vieron que van y vienen los funcionarios, y nos sigue pasando que van y vienen de los organismos internacionales y pareciera que se convierten de repente en los patriotas que dejaron de ver, no sé, de pasar por el MoMA en Nueva York y entonces vivir extraordinariamente dando clases en Nueva York, o como Marcos Peña presentaba, creo que a Quintana era, o no, a Caputo, que decía que bueno, que jugaba en las grandes ligas y pobre se vino a hacer este esfuerzo de ser funcionario argentino. A mí me parece vergonzoso que se diga esto. Pero esto también tiene una mirada a través de la historia, porque Krieger Bacena también fue y vino, y todos terminaban de llegar de un organismo internacional o se iban a un organismo internacional, porque Krieger Bacena, que fue funcionario de la fusiladora y de Onganía, fue designado en un puesto, por supuesto, en el 73, que venía el peronismo, para que iba a estar en la Argentina Krieger Bacena, ¿no? Entre el 73 y el 78 se desempeñó como vicepresidente ejecutivo para América Latina del Banco Mundial. Es decir, salían del Ministerio de Economía o del Banco Central y tenían el sillón en el organismo internacional al que habían servido, sin ninguna duda. Y digamos, ¿qué pasó también? Digamos, una de las cosas que también vamos a revisar de forma paulatina. ¿Cuáles son estas FIEL en la Argentina y a quiénes nuclea FIEL? Que es la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, también tiene un nombre precioso, que fue creado también por los Krieger Bacena, por López Murphy, por Zinn, que ya vamos a ver quién era Zinn. Con lo cual, vamos a tener que tener todo el tiempo agudizadas, sensibilizadas nuestras capacidades para, no voy a hablar de Zinn, voy para atrás. Me parece que, si bien yo pensaba que iba a poder llegar al Rodrigazo, que es el final del gobierno nacional y popular, que le tocó ejercer a María Estela Martínez de Perón, que me parece que es muy, muy importante ese análisis. Yo diría que hoy paremos hasta esta parte de la historia y que podamos dar lugar
a un ida y vuelta que pueda ayudar a comprender o ir analizando en particular algún tema que no haya quedado claro, pero lo importante es que seamos participativos, porque lo que nosotros tratamos es de analizar entre todos, y en el ida y vuelta, sin ninguna duda, se nos ocurren cosas que a lo mejor no dijimos. Voy a cerrar, si les parece, la presentación. ¿Te parece bien, Lucas? Perfecto, Bea, excelente. Sí, porque yo, digamos, estoy con la garganta que necesito que alguien hable en mis paréntesis. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, Bea, muchas gracias a vos por esta clase, esta charla en la cual hemos aprendido de manera muy ordenada todo lo que Espera tiene que que no ver, sé qué me abrió acá. Ahí está. Sí, te escucho, a ver. todo lo que Lucas. tiene que ver con... Sí. ¿Se escucha bien, no? Sí. Mm. No, todo lo que tiene que ver con estos hechos económicos, que es muy bueno esas frases que utilizabas, ¿no? Esto yo ya lo escuché en algún momento, y de alguna manera todo lo que es el pasado subyace de alguna manera en la actualidad, emerge, acontece, y seguimos en ese estadio permanente, anclados ahí hasta que, bueno, el peronismo pueda tomar su lugar nuevamente y finalizar un poco con estos ciclos que nada tienen que ver con la propuesta nacional, popular, para, bueno, ubicarnos nuevamente en el movimiento nacional justicialista como la opción valedera y verdadera y oportuna para nuestro pueblo. Bea, ¿te parece entonces? Más adelante hacemos una segunda, y si da lugar también, ¿por qué no? Un tercer encuentro. Sí, yo creo que sí, porque yo sigo desarrollando temas, me van surgiendo, y la verdad que me gustaría poder de a poco ir transmitiéndolos. Dale, sí, así lo vamos dosificando de esa manera. Mientras tanto pueden escuchar La Hora de Moreno los viernes y ir viendo, mañana voy a desarrollar una parte, bueno, vengo desarrollando Videla con Martínez de Oz, la etapa de los primeros 3 años, Videla Martínez de Oz, y bueno, mañana va a ser la 1050, que para algunos, no sé si tendrán recuerdo, pero bueno, la circular 1050 del Banco Central. Bueno, de alguna manera, Bea, creo que se hizo un revisionismo histórico con el hecho económico, digamos, ¿no? Entonces fue muy oportuno, y bueno, queda el testimonio, luego lo subiremos a YouTube para todos los que están escuchando en vivo, o los que de manera presencial mañana, pasado, lo quieran volver a escuchar, ya lo tienen disponible, lo van a tener disponible en las redes seguramente. Estaremos, tengan en cuenta, la escuela volvió a las actividades, en breve estaremos comunicando una nueva clase, cada 15 días seguramente, y seguramente estaremos haciendo una segunda etapa, una continuidad, de la segunda parte de lo que fue la charla de hoy, nuevamente con Beatriz. Así que, compañeros, bueno, yo les quiero agradecer a todos nuevamente por retomar el ciclo, y bueno, como siempre, vamos a terminar con, Vito, ¿tenés preparado el tema del cierre de la marcha? Sí. Bueno, hacemos un cierre a puro peronismo. Y si quieren se pueden desmutear. Muy bien. Ahora viene la parte donde aplaudimos, saltamos, cantamos todos. Está muy bien. Nos la merecemos. Vito, cuando quieras, dale ok y largamos. Gracias, Bea, por todo. Gracias a ustedes. Triunfaremos y como siempre haremos un grito de corazón gran argentino, desde su conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo a Castillo, pero mi general. Con los principios sociales que Perón ha establecido.
para que reine mi pueblo el amor pero y general pero